Era una tarde tranquila en el parque. El sol brillaba con suavidad y las risas de los niños llenaban el aire. Sin embargo, esa serenidad se desvaneció abruptamente cuando un grito desgarrador rompió el ambiente. «Ese no es tu hijo». Una mujer, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, señalaba a un niño que jugaba cerca de los columpios. La confusión se apoderó de los presentes, quienes se miraban entre sí, sin comprender del todo la situación. El niño, que apenas tenía 7 años, se detuvo en seco. Su expresión cambió de sorpresa a miedo. «Mamá, yo soy tu hijo», tartamudeó, pero su voz era apenas un susurro. La mujer, que parecía estar al borde de un colapso, insistía en que el niño no era suyo. «Él no es mío. Se llevaron a mi hija», gritó Elena, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. En ese momento, un grupo de motociclistas que pasaba por allí decidió intervenir. Eran conocidos en el barrio no solo por su apariencia intimidante, sino también por su sentido de justicia. Uno de ellos, un hombre robusto llamado Ramón, se acercó a Elena. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con firmeza, pero con una voz que intentaba ser tranquilizadora. Elena se volvió hacia él, su voz temblorosa. «Mi hija ha desaparecido. La vi jugar aquí hace unos minutos. Y ahora no sé qué hacer». Ramón intercambió miradas con sus compañeros. La urgencia en la voz de Elena resonó en ellos. «No te preocupes, vamos a ayudarte», respondió, mientras sus amigos se dispersaban para buscar pistas. El niño, con lágrimas en los ojos, se acercó a Ramón. «Se llevaron a mi hermana», susurró, su voz apenas audible. «No sé quiénes son, solo sé que la vi jugar y luego no estaba». Ramón se arrodilló para estar a la altura del niño. «¿Puedes decirme cómo era tu hermana? ¿Qué llevaba puesto?», preguntó, mientras su corazón se llenaba de compasión. «Tenía un vestido rojo con flores. Siempre ríe mucho», explicó el niño, limpiándose las lágrimas con la manga de su camiseta. Ramón sintió una punzada de dolor al escuchar esas palabras. Se levantó y se dirigió a sus compañeros, que estaban interrogando a otros padres en el parque. Mientras tanto, Elena seguía gritando, tratando de llamar la atención de cualquier persona que pudiera ayudar. «Por favor, alguien debe haberla visto. Mi hija está en peligro», imploraba, y su desesperación era palpable. La multitud comenzaba a formar un círculo a su alrededor. Algunos miraban con curiosidad, otros con compasión. Ramón decidió que era hora de actuar. «Escuchen todos», gritó, captando la atención de los presentes. «Una niña ha desaparecido y necesitamos su ayuda. Si alguien vio algo, por favor, hable ahora». La multitud se quedó en silencio, pero los murmullos comenzaron a crecer. Algunos padres compartieron que habían visto a un grupo de hombres merodeando cerca de los columpios. La tensión en el aire era palpable. Ramón se dio cuenta de que el tiempo era esencial. «Vamos a buscar juntos», dijo, mientras llamaba a sus amigos. «No podemos dejar que algo malo le pase a esa niña». Los motociclistas se organizaron rápidamente, divididos en grupos para cubrir más terreno. El niño continuó llorando, pero su mirada se llenó de esperanza al ver a los motociclistas tan decididos. «¿Van a encontrar a mi hermana?», preguntó con una voz temblorosa. Ramón le sonrió, intentando infundirle confianza. «Haremos todo lo posible. No te preocupes, estamos aquí para ayudarte». Mientras los motociclistas se dispersaban, Elena se acercó a Ramón. «Gracias por ayudarme», dijo entre sollozos. «No sé qué haría sin ustedes». Ramón asintió, sintiendo la carga de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que había algo más profundo detrás de esa desaparición, algo que requería más que solo una búsqueda en el parque. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Ramón se sintió abrumado por la urgencia de la situación. La búsqueda había comenzado, pero él sabía que el tiempo corría en su contra. La noche caía, y con ella, la posibilidad de que la verdad emergiera de las sombras. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. El niño, con lágrimas que caían por sus mejillas, miró a los motociclistas con una mezcla de miedo y esperanza. «Se llevaron a mi hermana», susurró apenas audiblemente. Las palabras resonaron en el aire cargado de tensión en el parque. Los motociclistas, que habían llegado en un rugido de motores, intercambiaron miradas. Sabían que tenían que actuar, pero la gravedad de la situación los detuvo por un momento. Javier, un hombre robusto con una cicatriz que le cruzaba la cara, se agachó a la altura del niño. «¿Cómo se llama tu hermana?», preguntó con suavidad, sintiendo la angustia que emanaba del pequeño. «Lucía»,
respondió el niño, su voz temblando. La llevaron unos hombres. No sé a dónde. El grupo se miró comprendiendo que el tiempo era esencial. La determinación se reflejó en sus rostros, pero también la preocupación por lo que podría haberle sucedido a la niña. No te preocupes, vamos a encontrarla, afirmó Javier, y se levantó dirigiéndose a sus compañeros. Mientras tanto, la mujer que había gritado se acercó, su rostro pálido y angustiado. Soy la madre de Lucía, dijo sollozando. Su nombre era Elena, y aunque su corazón estaba roto, había una determinación en su voz. No puedo perderla, no otra vez. Los motociclistas se agruparon, escuchando su historia. La angustia de Elena resonaba en el aire y Javier sintió un impulso de protegerla, como si su sufrimiento también fuera el de ellos. Flashbacks comenzaron a llenar la mente de Elena. Recordó un día feliz en su casa, riendo con su hija mientras jugaban a las muñecas, pero la felicidad se desvaneció cuando su esposo, un amigo cercano de la familia, reveló un secreto devastador. No eres la madre biológica de Lucía, había dicho, su voz fría como el hielo. Esa traición había hecho que Elena se sintiera perdida y sola, incapaz de encontrar su camino. Regresando a la actualidad, Javier y los motociclistas decidieron dividirse para investigar. Mientras algunos se dirigían a preguntar a los testigos en el parque, otros empezaron a buscar pistas en los alrededores. El niño, aún temeroso, se quedó junto a Elena. ¿Por qué se llevaron a mi hermana?, preguntó con un hilo de voz. Ella lo miró sintiendo su propio dolor reflejado en los ojos del niño. No lo sé, pero no vamos a dejar que le pase nada malo. A medida que pasaban los minutos, la ansiedad crecía. Los motociclistas, acostumbrados a la adrenalina y a la acción, se sentían frustrados. Javier, al no encontrar muchas respuestas, decidió regresar. Elena, necesitamos saber más sobre esos hombres, dijo con un tono de urgencia. ¿Quiénes son? ¿Por qué harían esto? Elena, que había intentado mantener su vida en secreto, se dio cuenta de que no podía ocultar más. Hace años, perdí a mi hija. Ella fue llevada por el mismo grupo que ahora tiene a Lucía. He estado buscando respuestas desde entonces, confesó, su voz temblando. Nunca creí que volvería a enfrentarlos. La revelación caló hondo en los motociclistas, quienes sintieron que la misión se volvía aún más personal. La traición de un amigo había marcado la vida de Elena, y ahora sus destinos estaban entrelazados. El niño, escuchando toda la conversación, se sintió aún más confundido. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó mirándola fijamente. Te lo prometí, siempre te protegería, respondió Elena sintiendo el peso de sus propias decisiones. La culpa la acompañaba, como una sombra que nunca la abandonaba. Mientras tanto, uno de los motociclistas, Carlos, regresó de su búsqueda. He hablado con un par de personas. Escucharon gritos cerca de un edificio abandonado al final de la calle. Podría ser un lugar donde los hombres se esconden, informó su voz clara. La esperanza iluminó los rostros de todos. Debemos ir ahí inmediatamente, dijo Javier. Y todos asintieron sintiendo que el momento de actuar había llegado. Antes de partir, Elena se acercó al niño. Eres muy valiente. Vamos a traer de vuelta a Lucía. Prometido. Su promesa resonó en el aire, aunque la incertidumbre pesaba sobre ellos. ¿Y si no regresamos?, preguntó el niño, su voz llena de temor. No te preocupes, siempre hay un camino de regreso, dijo Elena, aunque ella misma no estaba segura de sus palabras. Los motociclistas se prepararon, sus motores rugiendo con fuerza. La adrenalina llenaba el ambiente mientras partían hacia el destino incierto. Cada uno de ellos sabía que estaban por enfrentar no solo un peligro físico, sino también los secretos y traiciones que habían estado ocultos por demasiado tiempo. La búsqueda de Lucía no solo era una misión de rescate, sino también una búsqueda de la verdad, una verdad que podría cambiarlo todo. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo continúa, deja tu like ahora. Esto me ayuda mucho. El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando Elena, con el corazón en la garganta, se sentó en un banco del parque. Mientras el niño, Mateo, jugaba a su lado, su mente divagaba hacia el pasado. La traición de un amigo cercano la había dejado marcada. Su hija, Valeria, había desaparecido un año atrás y todo había comenzado en una tarde como esta. Yo debí protegerla, murmuró Elena sintiendo el peso de la culpa aplastando su pecho. Recordó la risa de Valeria, su forma de abrazarla y su voz dulce pidiendo ayuda. El día en que desapareció, había confiado en su mejor amigo,
Lucas. Él había prometido cuidar de Valeria mientras Elena hacía unas compras rápidas, pero esa promesa se convirtió en un eco vacío cuando la niña nunca regresó. Mateo se giró hacia Elena. Sus ojos grandes y tristes reflejaban el dolor de una pérdida que apenas comenzaba a comprender. ¿Por qué no buscan a mi hermana?, preguntó, su voz temblorosa. Ella siempre me cuidaba. Elena sintió que el corazón se le encogía. Era un niño fuerte, pero llevaba una carga que no le correspondía. Vamos a encontrarla, Mateo. Prometo que no pararé hasta que la tengamos de regreso, le aseguró, sintiendo una extraña conexión entre ellos. Mientras tanto, los motociclistas, quienes habían comenzado a organizarse para la búsqueda, se comunicaban entre sí. Raúl, uno de los más experimentados, había escuchado rumores sobre un hombre que frecuentaba la zona con información sobre niños desaparecidos. Si hay alguien que sabe algo, es él, dijo Raúl con determinación. No podemos dejar que se nos escape. El grupo se preparó para avanzar. La búsqueda se había convertido en algo personal. Cada uno de los motociclistas había sufrido pérdidas en algún momento de sus vidas. Sabían lo que significaba la traición. Raúl recordó la vez que un amigo le había fallado, dejándolo solo en un momento crítico. Esa experiencia lo había cambiado para siempre. De repente un grito rompió el aire. Era una mujer que, al parecer, había estado observando desde lejos. «Ese no es tu hijo», gritó dirigiéndose a Elena. «No te acerques a él». Elena sintió que el mundo se detuvo. ¿Qué sabía esa mujer? ¿Qué secretos escondía? La tensión aumentó en el aire y los motociclistas se pusieron en alerta. «¿Qué quieres decir?», preguntó Elena con la voz firme a pesar de la incertidumbre. La mujer, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó lentamente. «Lo siento, pero él no es quien crees. Su familia, hay cosas que debes saber». El grupo se miró con confusión y ansiedad. En ese instante, Mateo, sintiéndose culpable por la conversación, dijo en voz baja: «Se llevaron a mi hermana y a mí también». La mujer se detuvo y su mirada se suavizó. «No voy a dejar que eso suceda de nuevo», prometió, como si hablara de su propia experiencia. Los motociclistas decidieron actuar. «Vamos a buscar a ese hombre», ordenó Raúl. «Si tiene información, necesitamos hablar con él ahora». Mientras se preparaban, la mujer se presentó como Sofía. «Yo perdí a mi hermana también. Sé lo que están pasando», confesó, su voz temblando. «No puedo dejar que más niños sufran». Elena sintió una chispa de esperanza. «¿Sabes algo sobre la desaparición de Valeria?», preguntó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la verdad. Sofía asintió lentamente. «Sí, pero no puedo hablar aquí. Hay oídos en todas partes». La conexión entre los personajes se hacía más profunda, como si cada uno estuviera atado por hilos invisibles de sufrimiento y esperanza. Mientras se dirigían al lugar donde Sofía creía que podrían encontrar respuestas, Elena recordó las palabras de Lucas: «Siempre estaré aquí para ti». La traición de Lucas no solo le había costado a su hija, había destrozado la confianza en los hombres. ¿Era posible que la verdad también pudiera curar esas heridas? La búsqueda se estaba intensificando. Con cada paso, los secretos y las traiciones comenzaban a desvelarse. La verdad, como un eco en el viento, estaba a punto de ser revelada. «No podemos retroceder ahora», dijo Raúl, sintiendo la urgencia en el aire. La búsqueda de Valeria estaba a punto de cruzar un límite que nadie había anticipado. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. Esto me ayuda mucho. La tensión palpable en el aire se intensificaba mientras los motociclistas rodeaban al extraño que parecía saber más de lo que decía. Ana, la mujer que había gritado en el parque, se mantenía cerca de Mateo y Elena, sus ojos llenos de miedo y desesperación. «¿Qué sabes sobre mi hija?», preguntó Elena, su voz temblando entre la angustia y la determinación. El hombre, de aspecto sombrío, sonrió de manera inquietante. «No tengo que decirte nada, pero a veces el silencio habla más que las palabras». Sus palabras flotaron en el aire como un eco ominoso. Sofía, la hermana menor de Valeria, dio un paso adelante, sus ojos brillando con una mezcla de valentía y vulnerabilidad. «Dímelo. Se llevaron a mi hermana y no descansaré hasta encontrarla». El motociclista que lideraba el grupo, un hombre robusto llamado Luis, cruzó los brazos. «No estamos aquí para jugar. Si tienes información, es el momento de hablar. No hay tiempo que perder». La presión era intensa, y el extraño parecía disfrutar del juego. «Tu hermana no es la única que está en peligro», dijo el hombre,
su tono cambiando a uno más grave. Hay más en juego de lo que imaginas. Valeria no es solo una niña perdida. Su desaparición está conectada a algo mucho más grande. Elena sintió que su corazón se detenía. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué sabes?, insistió Mateo, intentando mantener la calma a pesar de la creciente ansiedad que lo invadía. ¿Qué significa eso de que está conectada a algo más grande? El hombre soltó una risa baja, como si disfrutara del sufrimiento de los demás. Hay secretos en esta ciudad que muchos preferirían mantener ocultos. Valeria, desafortunadamente, se cruzó en el camino equivocado. Sofía, visiblemente afectada, dio un paso atrás, buscando consuelo en su madre. En ese momento, el niño que había susurrado «Se llevaron a mi hermana» apareció detrás de ellos, su rostro pálido y temeroso. «No le creas, él miente», dijo su voz temblorosa. «Yo vi lo que pasó. Se la llevaron porque ella sabe algo». Ana se agachó para estar a la altura del niño. «¿Qué sabes, pequeño? ¿Qué sabe Valeria?». El niño miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara. Ella encontró algo en el parque, algo que no debía, una carta que hablaba de cosas malas. El grupo se miró, el impacto de sus palabras resonando en sus corazones. ¿Una carta? ¿De qué se trataba?, preguntó Luis, ahora más cauteloso. El niño se encogió de hombros. «No lo sé, pero cuando Valeria la leyó, ella se asustó. Dijo que tenía que contárselo a mamá, y luego desapareció». El hombre oscuro sonrió con desprecio. «¿Ves? La curiosidad a veces puede ser mortal. Esa niña se metió donde no debía, y ahora sus vidas están en peligro». Elena, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor, se dio cuenta de que debía actuar. «¿Dónde está Valeria? Dímelo». «Basta», gritó el hombre levantando la mano. «Si quieren encontrarla tendrán que seguir las pistas. Pero no será fácil. Hay fuerzas que no comprenden, y no todos los que buscan la verdad están de su lado». Mateo, decidido a no dejar que el miedo lo dominara, apretó el puño. «La encontraremos, cueste lo que cueste. No permitiremos que nada ni nadie se interponga en nuestro camino». Luis asintió. Su expresión era de determinación. «Vamos a buscar a Valeria. No podemos permitir que el miedo nos detenga». Con un último vistazo al hombre, que ahora parecía menos seguro, el grupo se dio la vuelta, listos para seguir las pistas que los llevarían a descubrir la verdad detrás de la desaparición de Valeria. En el fondo sabían que la búsqueda apenas comenzaba y que los secretos de la ciudad estaban por ser desenterrados. Mientras se alejaban, el niño, aún asustado, murmuró: «¿Y si no la encontramos a tiempo?». Sofía lo miró, su corazón pesado, pero le respondió con firmeza: «Lo haremos. No vamos a dejar que nada nos detenga». La determinación brillaba en sus ojos mientras se adentraban en la oscuridad, listos para enfrentar lo desconocido. La conexión entre la carta y la desaparición de Valeria se convertía en el hilo conductor de su búsqueda, un misterio que prometía revelar verdades ocultas y peligros inesperados. Si quieres saber cómo sigue esta intensa búsqueda, no olvides dejar tu like ahora. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el parque de un dorado suave. La atmósfera era tensa, cargada de incertidumbre. Los motociclistas, ya cansados de seguir pistas que parecían no llevar a ningún lado, se reunieron para evaluar la situación. Entre ellos, Javier, el más experimentado, se giró hacia el grupo y dijo: «No podemos rendirnos. Valeria necesita nuestra ayuda y no vamos a parar hasta encontrarla». Mientras tanto, el niño que había mencionado la carta observaba a los adultos con ojos grandes y tristes. Susurros llenaban el aire mientras los adultos discutían sobre los siguientes pasos. «Se llevaron a mi hermana», murmuró el niño, casi inaudiblemente. La declaración cayó como un peso sobre los presentes. Todos se detuvieron mirando al niño, buscando entender el verdadero significado detrás de sus palabras. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Sofía, la confidente del grupo. Sus ojos reflejaban preocupación y ternura. El niño, con voz temblorosa, explicó que su hermana Valeria había encontrado algo crucial antes de desaparecer, una carta que, según él, contenía información sobre su familia. «Ella dijo que tenía que proteger a alguien, pero nunca me contó más», agregó con lágrimas en los ojos. Javier sintió que el aire se le escapaba. La conexión entre el niño y Valeria se tornaba más clara, pero también más dolorosa. «¿Dónde está tu hermana ahora?», preguntó con un tono que mezclaba urgencia y dulzura. «No lo sé», respondió el niño, «pero sé que está en peligro». El grupo se miró, sabiendo que cada segundo contaba. En un momento, la determinación se transformó en acción. «Vamos a buscar esa carta»,
dijo Javier. Tal vez sea la clave para encontrar a Valeria. Sin pensarlo dos veces, los motociclistas montaron en sus motos y se dirigieron hacia la casa del niño. Al llegar, la vivienda era modesta, iluminada por una tenue luz que se filtraba a través de las cortinas. El niño llevó al grupo a su habitación, donde un desorden de juguetes y libros contaba historias de su infancia. Con manos temblorosas, comenzó a buscar entre sus cosas. Está aquí, repetía mientras los demás lo observaban con ansiedad. Finalmente, el niño encontró un pequeño cofre de madera. «Aquí está», exclamó, abriendo la tapa con cuidado. Dentro, había una carta arrugada y amarillenta junto a una fotografía de Valeria y el niño, sonriendo en un día soleado. Javier tomó la carta con manos firmes, la abrió lentamente y comenzó a leer en voz alta. La carta revelaba secretos familiares que nadie esperaba. Valeria hablaba de una traición en la familia, un oscuro secreto que había sido ocultado durante años. Mencionaba a un hombre, un primo lejano, que había hecho daño y que estaba de regreso para reclamar lo que creía que le pertenecía. «Él no se detendrá hasta que obtenga lo que quiere», escribió Valeria, dejando claro que su propia vida estaba en peligro. El grupo quedó en silencio. La revelación fue devastadora. La conexión con el niño se hacía más fuerte. Era el testigo de una verdad que hacía eco en sus corazones. «¿Por qué no me dijo nada?», se preguntó Sofía, sintiéndose culpable por no haber estado más presente. «Ella quería protegerte», respondió Javier, «y eso es lo que hacen las familias». En ese momento el niño miró a Javier con ojos de profunda confianza. «¿Vamos a encontrarla?», preguntó con un susurro lleno de esperanza. «Sí», respondió Javier, sintiendo que su voz se fortalecía. «No vamos a dejar que nada ni nadie se interponga en nuestro camino». Justo cuando el grupo se preparaba para salir, el niño dijo suavemente: «Ella siempre me dijo que la familia es lo más importante, que siempre debemos cuidarnos unos a otros». Aquellas palabras resonaron en el corazón de cada uno de los presentes, recordándoles que la lealtad, aunque a veces dolorosa, era el lazo que los unía. Con las motos rugiendo bajo el cielo estrellado, el grupo se dirigió a la búsqueda de Valeria, cada uno con la determinación renovada de enfrentar los miedos y secretos que habían sido revelados. La noche se llenó de promesas y esperanzas, mientras el niño, con su inocente fe, se aferraba a la idea de que su hermana volvería a casa. A medida que se alejaban, un último susurro del niño flotó en el aire. «Siempre hay esperanza, ¿verdad?». La respuesta, aunque silenciosa, estaba en la mirada decidida de Javier y el resto del grupo. En la lucha por la verdad y la familia, la esperanza sería su mayor aliada. La verdad sobre el niño y su hermana se reveló en un instante, dejando a todos con el corazón roto. La carta se convirtió en un símbolo de la traición y la lealtad, recordando a cada uno de ellos que la familia, aunque a veces complicada, siempre merece ser defendida. La historia terminó con una pregunta que resonaba en el aire: ¿qué harías tú por proteger a los que amas? Si esta historia tocó tu corazón, comparte con otros y reflexiona sobre la importancia de la familia y la lealtad en tu vida.